Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. El día de hoy vamos a practicar acerca de el uso de notación asintótica para el análisis de funciones discretas, en particular para el cálculo de la velocidad de crecimiento de los valores que retornan funciones discretas. Esto, como habíamos manifestado en la clase anterior, va a ser una herramienta que nos va a permitir analizar la eficiencia tanto temporal como espacial de algoritmos o programas computacionales. Bien, en este caso vamos a empezar con este primer ejemplo, donde lo que nos piden es encontrar la notación asintótica teta grande para la función que ustedes ven aquí, para la función discreta f de n, que comprende la suma de todos los números enteros positivos entre 1 y n, donde n va a ser evidentemente un número entero positivo. ¿Ok? Entonces, en este caso, como había dicho, n va a ser un número entero positivo. Bien, en este caso, para nosotros aplicar la notación teta, recordemos que habíamos estudiado una regla de oro que es válida para polinomios. Entonces, en este caso, lo primero que debemos tener en cuenta es si lo que tenemos aquí es o no es un polinomio, ¿no? Entonces, la pregunta es justamente, ¿esta función que nosotros tenemos aquí, esta f de n, es o no es un polinomio? No sé si alguno puede decir si esto es o no es un polinomio. Es importante que mientras piensan sepamos identificar polinomios, puesto que si la función que queremos analizar es un polinomio, nos ahorramos toda esa serie de cálculos que teníamos que hacer para encontrar la notación O grande y la notación omega grande, y si estas dos notaciones tenían alguna familia de funciones en las que se intersecaban, podríamos calcular la función o la notación teta grande. ¿Ok? Entonces, repito, es importante que sepamos identificar si una función es o no es un polinomio. Entonces, mi pregunta es, ¿esta función de aquí es o no es un polinomio? ¿Qué dicen ustedes? No sería porque solo tenemos una incógnita. Ok. Efectivamente no es un polinomio, pero no porque haya solamente una incógnita, sino acordémonos de la definición de un polinomio. Un polinomio está dado por una suma de monomios y un monomio es un coeficiente multiplicado por, en este caso, algún término que dependa de la variable independiente. Puede ser n al cuadrado, etcétera. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos no son monomios y como estos términos, excepto por el último, no son monomios, ¿ok? Esto no es un polinomio. Y eso es un punto muy importante a tener en cuenta. Si es que nosotros asumimos que esto es un polinomio, erróneamente podríamos decir que el término de mayor orden es n y decir que la notación asintótica teta de esta función es n, lo cual es incorrecto. ¿Ok? Entonces, en esta segunda parte nosotros tenemos la misma función, ¿ok? Expresada a través de un sumatorio. Nosotros ya estudiamos esto. En este caso, este sumatorio es de los valores de k, con k o con valores que van desde k igual a 1 hasta n, y esto puesto de manera explícita sería la suma de todos los números enteros positivos comprendidos, por supuesto, entre 1 y n. Bueno, esta expresión de aquí es igual a esta expresión compacta que ustedes ven aquí, que es n por n más 1 dividido para 2, y esto es igual al combinatorio n más 1, 2. ¿Ok? Esto lo veremos más adelante cuando estudiemos justamente el tema de combinaciones. Por ahora simplemente vamos a quedarnos con esta expresión que ustedes ven aquí. Un poco de historia con respecto a esta expresión. Se cree que Frederick Gauss, ¿sí? La misma persona en cuyo nombre se nombra, valga la redundancia, a la distribución de probabilidad gaussiana, se cree que Frederick Gauss fue quien descubrió que
esta suma de todos los enteros positivos comprendidos entre 1 y n es igual a esta expresión que está aquí. Lo curioso de este tema es que se cree que él descubrió que esta expresión, que esta suma de términos es igual a esta expresión cuando era apenas un niño, cuando estaba en realidad en la escuela. Bueno, la historia cuenta, o una especie de leyenda cuenta, que Gauss era un niño muy inquieto y que la profesora que Gauss tenía, para un poco calmar esa inquietud del niño, le puso a sumar los números enteros comprendidos entre 1 y 100, y Gauss lo hizo muy rápidamente, y al hacer rápidamente descubrió justamente un método que le permitió llegar de esta expresión general a esta expresión compacta que ustedes ven aquí. Digo una especie de leyenda porque en realidad algunos también sostienen que esta expresión pudo haber sido descubierta por Pitágoras en el siglo V antes de Cristo. ¿Ok? Bueno, cualquiera que sea el que descubrió la expresión a la que iguala esta suma, pudo haber hecho el siguiente análisis para llegar justamente a esa expresión. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, de alguna manera, evidenciar con un ejemplo cómo podemos llegar de esta expresión que tenemos aquí a este resultado que tenemos acá. ¿Ok? Entonces vamos a sumar unos pocos términos de los que tenemos acá, ¿sí? Y con eso simplemente vamos a evidenciar, como decía, cuál es el resultado, o más bien dicho, vamos a demostrar que esta suma es igual a esta expresión que tenemos en esta parte. Entonces vamos a asumir que tenemos un t de 5, es decir, vamos a asumir que tenemos un t, bueno, vamos a considerar un t6. Vamos a empezar con una suma de números donde los términos que intervienen en la sumatoria es un número par. Entonces, el t igual a 6 sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y más 6. Ok, lo que se supone que Gauss se dio cuenta es que si sumaba los extremos, esto daba como resultado 7. Se aplicaba la misma lógica para los números que siguen. Eso le sigue dando 7, ¿ok? Y evidentemente si repetimos este proceso, esta suma también nos da 7, ¿ok? Asumiendo que en esta sumatoria o que en esta suma de términos tenemos una cantidad par de valores, bueno, pues podemos generalizar este resultado para n términos donde n va a ser un número par. Pero bueno, en este caso calculemos el resultado. Entonces, esto equivale a multiplicar 7 por 3 y esto es 21. Más que concentrarnos en este resultado de aquí, concentrémonos en esta expresión de acá. ¿Cómo se obtiene 7? 7 se obtiene al sumar al último término 1, ¿ok? Y 3 se obtiene al dividir el último término para 2. Es decir, si aquí tenemos n términos, ¿ok? Este 7 sería n más 1, ¿ok? Y este 3 sería el valor de n dividido para 2, ¿ok? Entonces, t de n sería igual a esta expresión para n par. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el análisis para un n impar. Entonces, ahora sí, podemos considerar t igual a 5, en cuyo caso tenemos la suma de los 5 términos, o de los 5 números enteros comprendidos entre 1 y 5. Y vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a sumar los extremos. Esto nos da como resultado 6. Seguimos sumando los extremos que nos quedan. Eso nos da 6. Y obviamente aquí tenemos un 3 que nos va a quedar pendiente. ¿Ok? Entonces, esta expresión de aquí
va a ser igual a 6 multiplicado por 2 más 3. ¿Ok? Esto sería 12 más 3 y esto sería 15. Repito, más allá de considerar estos valores ya finales, vamos a concentrarnos en esta parte de aquí, asumiendo que no tenemos 5 términos, sino que tenemos una cantidad o n términos en la suma, y en este caso n vamos a asumir que es impar. Entonces, este 6 lo obtenemos como n más 1, ¿ok? Este 2 lo vamos a obtener como n más 1, ¿sí? Perdón, n menos 1 dividido para 2, ¿ok? Hasta ahí obtendríamos esta parte que para este ejemplo es 6 por 2. Ahora obtengamos el 3. El 3 es el último término más 1 dividido para 2, que sería n más 1 dividido para 2, ¿ok? Entonces, el t de n es igual a esta expresión para n impar. Podemos trabajar un poco con esta expresión de aquí. Podemos sacar, de hecho, como factor común n más 1, en cuyo caso n más 1 sobre 2, de hecho, en cuyo caso en el interior de estos corchetes nos quedarían n menos 1 más 1. ¿Ok? Y esto es igual a n más 1 sobre 2 por n. ¿Ok? Que es exactamente lo que habíamos encontrado antes, pero para un n par. Entonces, como para n par y para n impar nos da el mismo resultado, bueno, pues nosotros podemos decir que en general Tn es igual a n medios por n más 1, ¿sí? Para todo n elemento de los enteros positivos. Esto que hemos hecho aquí simplemente nos sirve para demostrar, ¿sí?, que esta expresión de aquí es igual a esta expresión de acá. Bueno, en realidad hemos inducido una expresión. Para saber si esta expresión es correcta, obviamente deberíamos usar una prueba por inducción. Eso ustedes ya lo saben, y de hecho no lo vamos a hacer porque no tiene mucho sentido. Simplemente a través de este ejemplo, de alguna manera, hemos explicado cómo se cree que Gauss llegó a esta expresión, si es que obviamente Gauss descubrió realmente este tema. ¿Ok? Insisto, el tema de demostrar este término combinatorio de aquí nos queda pendiente para cuando estudiemos combinaciones. Bien, volviendo al tema de lo que habíamos planteado, que es encontrar la notación teta para esta función discreta. Sabemos que esta función no es un polinomio, pero esta expresión de aquí sí es un polinomio. De hecho, es un polinomio de segundo orden. Entonces, para este polinomio de segundo orden, nosotros podemos expresarlo o ponerlo de manera explícita y sería n al cuadrado sobre 2 más n medios. Como esto sí es un polinomio, esta expresión o para esta expresión podemos aplicar la regla de oro que dice eliminamos todos los términos de menor orden, nos quedamos únicamente con el término de mayor orden, es decir, eliminamos este término, nos quedamos con el término de mayor orden y eliminamos los coeficientes y eso nos queda o eso nos deja la función que es parte de la notación asintótica que para este ejemplo es n cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta función de aquí tiene una velocidad de crecimiento que es n al cuadrado. ¿Ok? O es un polinomio o crece según un polinomio de segundo orden. No sé si en esta parte tienen alguna duda, me dicen por favor. Lo que tenemos que tener claro en esta parte es saber identificar si una expresión es o no es un polinomio para poder aplicar la regla de oro. Bien, aquí planteamos una serie de ejercicios
en los que nos piden encontrar la notación asintótica teta, ¿ok? Y algunos de estos ejercicios, con lo que hemos estudiado, se vuelven bastante triviales, bastante simples de resolver. Si empezamos por el primero, pues este sí es un polinomio, ¿no? Y como sí es un polinomio, entonces en este caso, ¿ok? Descartamos los términos de menor orden, nos quedamos con el término de mayor orden, de ese descartamos el coeficiente y esto automáticamente nos da una notación asintótica teta n al cuadrado. Para este segundo caso, 2 a la n más 1 puede ser escrito como 2 por 2 a la n, ¿ok? En este caso, el coeficiente es 2 y 2 a la n es la parte funcional, por lo tanto, esto tiene una notación asintótica 2 a la n, ¿ok? Esto de aquí es también un polinomio, ¿no? Expresado como un binomio al cuadrado. Esto es igual a n al cuadrado más 2n más 1. Esto es un polinomio, como había dicho. Si aplicamos la regla de oro, pues eliminamos, en este caso, los términos de menor orden, quedándonos únicamente con el término de mayor orden, y del término de mayor orden descartamos los coeficientes, en este caso el coeficiente es 1, y lo que nos queda es la notación asintótica teta. ¿Ok? En este caso, podemos resolver de la manera en la que habíamos nosotros utilizado para calcular la función teta, ¿ok? O aplicando una de las propiedades que vamos a estudiar más adelante. En este caso, y simplemente para que razonemos un poco, ¿ok? Tenemos dos términos aquí. Tenemos el término 2 a la n y tenemos el término 3 logaritmo 2 de n. ¿Cuál función o cuál término nos da valores más grandes? Cuando n crece va a ser 2 a la n porque n crece más rápidamente que el logaritmo de n. Entonces, con este análisis podemos concluir que esta función es teta n. Más adelante, insisto, veremos una propiedad que va a simplificar notablemente el análisis. En este caso de acá, nosotros podemos decir, o partimos más bien dicho, del hecho de que el logaritmo en base b de n, si lo cambiamos de base a, sería el logaritmo en base a de n por el logaritmo en base a de la base anterior. Si esto lo reescribimos, esto nos queda 1 sobre el logaritmo en base a del número b ¿ok? Por el logaritmo en base a de n. Bueno, pues esto sería la constante y esto de aquí sería la parte funcional, entonces eso nos da igual a esta notación asintótica que ustedes ven acá. Ahora, es importante tener en cuenta lo que implica que el logaritmo en base b de n tenga una cota estrecha o una notación asintótica teta grande logaritmo en base a de n. Básicamente lo que esto nos está diciendo es que cuando nosotros consideramos notaciones asintóticas, la base del logaritmo no es importante. Y esa es una de las razones por las cuales, ¿ok? Cuando ustedes tienen una notación asintótica que involucra un logaritmo, simplemente van a encontrar log y la base no les va a indicar. Porque en este caso, una función logarítmica que tiene base b de n tiene una notación asintótica logaritmo en base a de n. Es decir, en este caso, en términos de notación asintótica, no interesa la base del logaritmo. Ahora ustedes dirán, pero bueno, si es que no interesa la base del logaritmo, ¿por qué, adelantándome un poco a este ejercicio, por qué en este caso sí se pone una base? Y eso tiene que ver con el hecho de que en algún momento vamos a estar interesados en graficar esta velocidad de crecimiento. Y si queremos graficar una velocidad de crecimiento, evidentemente necesitamos darle alguna base al logaritmo para obviamente calcular valores. ¿Ok? Entonces, típicamente, si queremos utilizar o si queremos graficar la velocidad de crecimiento, vamos a usar logaritmo en base 2. ¿Ok?
Esto, repito, si queremos graficar la velocidad de crecimiento. Si simplemente queremos hallar la velocidad de crecimiento tal como está acá, podemos eliminar, en este caso, la base del logaritmo, ¿ok? Y simplemente poner teta log de n sin considerar ninguna base, ¿ok? En el caso del ejercicio 6, vamos a hacerlo parcialmente, ¿ok? Esto nos va a dar una idea de cómo podemos calcular su resultado. Bueno, de hecho, vamos a irnos directamente al ejercicio número 8, que en realidad nos plantea calcular la notación asintótica O grande para esta función discreta que tenemos aquí. Entonces, nos piden que calculemos la función O grande de n factorial. En este caso, vamos a usar la definición de la notación O grande, que nos dice que nosotros tenemos que encontrar una función g de n tal que multiplicada por una constante c, donde esta constante es un número real positivo. Esta desigualdad se debe cumplir para todo n mayor o igual que n sub 0, y n sub 0 debe ser mayor que 0. Entonces nosotros debemos construir esta desigualdad con este término factorial. Esto lo podemos expresar de la siguiente manera: n factorial. Ahora, el n factorial, ¿okay?, es igual a el producto de 1 por 2 por 3 por 4 y así sucesivamente hasta obviamente llegar al valor de n. Ahora, aquí ustedes ven que tenemos un producto de términos. Si nosotros hacemos que término a término lo que nos queda del lado derecho sea más grande que lo que tenemos en el lado izquierdo, evidentemente el producto va a ser más grande o a lo sumo igual que los que nos queda en el lado izquierdo. Entonces, en lugar de poner 1, vamos a poner n. En lugar de poner 2, vamos a poner n. En lugar de poner 3, vamos a poner n. En lugar de poner 4, vamos a poner n. Y así sucesivamente. Es decir, todos los términos que están del lado izquierdo van a ser reemplazados por n. Esto, como cada uno de los términos que tenemos en el lado derecho son más grandes, este término es más grande que este término de aquí. Este término es más grande que este término de acá y así sucesivamente. Como término a término lo que está del lado derecho es más grande o igual que lo que está del lado izquierdo, pues esto es igual a, aquí hay n veces n, ¿no? Entonces cuando tengo n veces n, esto es igual a n a la n. Bueno, y esto obviamente cumple con el hecho de ser una expresión compacta, y en este caso pues el coeficiente que acompaña a esto es 1, ¿no? Entonces, esto sería c, esto sería g de n, y de esto, y esto de aquí, va a ser válido para todo n mayor o igual que 1. Bueno, pues de esto que hemos escrito aquí, podemos concluir que f de n tiene una notación asintótica O grande, que es n a la n. No sé si de esta parte tienen alguna duda, me dicen por favor. Bien. Para nosotros poder encontrar la respuesta para el ejercicio número 6, necesitaremos aplicar la definición de la función O grande, necesitamos aplicar la definición de la función omega grande, y una vez que calculemos la función O grande y omega grande de esta función de aquí, ¿ok?, la notación omega grande y O grande de esta función, su intersección nos va a dar la función teta grande. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que dentro del logaritmo, el argumento del logaritmo es el factorial, y al factorial lo tenemos que expresar
como el producto de los números enteros comprendidos entre 1 y el número del cual queremos hacer el factorial. ¿Okay? Este ejercicio para que ustedes lo puedan hacer en casa. ¿Okay? En el caso del ejercicio número 7, ¿okay? Vamos también a hacerlo. ¿Okay? Vamos a hacer otra lámina donde podemos desarrollar ese ejercicio. Entonces, en este caso tenemos este ejemplo donde nos piden que calculemos la notación O grande de esta expresión que está aquí, de este sumatorio que tenemos aquí. Entonces, el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de i a la k puede ser expresado como 1 a la k más 2 a la k más 3 a la k y así sucesivamente hasta n a la k. ¿Ok? Entonces esta es la función discreta que tenemos que analizar. De nuevo, escribimos la definición de la notación O grande de la función f de n. Bueno, evidentemente esto para nosotros va a ser f de n. Esto, como habíamos dicho, debe ser cierto para cualquier número c, cualquier número real positivo, para todo n mayor o igual que un n sub 0, con n sub 0 un entero positivo. Entonces, nosotros lo que queremos encontrar es una expresión que sea o que crezca más rápidamente o a la suma igual que esto que estoy escribiendo aquí. ¿Ok? Y en este caso vamos a aplicar el mismo truco que hicimos anteriormente, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a cambiar la base, ¿no? Entonces vamos a, en lugar de poner 1 a la k, vamos a poner n a la k. En lugar de poner 2 a la k, vamos a poner n a la k. Vamos a poner n a la k. Y así sucesivamente hasta n a la k. Entonces, de nuevo, en este caso lo que hemos hecho es que este término de aquí sea más grande que este término de acá. Que este término de aquí sea más grande que el correspondiente término del lado izquierdo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este caso, ¿ok? Tenemos la suma de n a la k, donde de este lado tenemos n términos, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. Entonces, aquí tenemos n veces n a la k. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a n, ¿sí? N a la k por n. Y esto va a ser igual a n a la k más 1. Bueno, de esto que hemos indicado aquí, podemos decir que f de n tiene un orden de crecimiento n a la k más 1. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud de esto que hemos realizado. Me dicen, por favor. ¿No? ¿Sí queda claro? O sea, fue el mismo proceso que hicimos con teta grande. Bueno, para calcular teta grande necesitaríamos tanto el cálculo de la función O grande
que es lo que hemos explicado aquí, y el cálculo de la función omega grande. En este caso, y este es un punto al que quiero llegar, en este caso de los dos cálculos que necesitamos para calcular teta grande, solo hemos hecho uno, el cálculo de la función O grande. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna otra inquietud. Bien, entonces en este caso, y volviendo a la serie de ejercicios que habíamos planteado, la pregunta puede ser ¿por qué en unos casos hemos usado la notación asintótica teta y por qué en otros casos hemos usado simplemente la notación asintótica O grande? Acordémonos que para el cálculo de la notación asintótica teta grande, nosotros necesitamos el cálculo de la notación asintótica O grande y omega grande, y a menos que estemos trabajando con un polinomio, estos cálculos, el de cálculo de la notación O grande y omega grande, es algo que lo debemos realizar. Si trabajamos con polinomios podemos aplicar la regla de oro y automáticamente y de manera fácil encontramos la notación teta grande. Pero si la función que estamos considerando, repito, no es un polinomio, nos toca necesariamente hacer el cálculo de la notación O grande y de la notación omega grande para el cálculo de la notación teta grande. Eso evidentemente involucra un procedimiento complejo. Involucra calcular dos notaciones asintóticas y encontrar si se intersecan o no en una familia de funciones. Esto, para analizar algunas funciones, no es una tarea fácil. Entonces, para ahorrar esfuerzo en el cálculo, es una práctica bastante común, sobre todo cuando usamos esto cuando aplicamos esto al análisis de algoritmos, usar únicamente la notación O grande en lugar de la notación teta grande. Pero ahora, hay que tener en cuenta qué nos refleja la notación teta grande y qué nos refleja la notación O grande. La notación O grande nos dice o nos da una cota superior para el crecimiento de la función que estamos analizando, para el crecimiento de la función discreta que estamos analizando. La notación teta grande nos da una cota estrecha, es decir, que de alguna manera nos refleja de mejor manera que la notación O grande cómo va creciendo la función que vamos analizando. Entonces, en materia de cuál notación es mejor, evidentemente es mejor la notación teta grande porque involucra una cota inferior y una cota superior. Mientras tanto que si solamente usamos la notación O grande, estamos calculando una cota superior únicamente. Pero claro, la notación teta grande involucra el cálculo de dos cotas. Y esto involucra un procedimiento que para algunas funciones puede ser muy complejo. Entonces, para ahorrar un poco de tiempo, repito, es una práctica común cuando usamos este tipo de herramienta aplicada al análisis de algoritmos, usar únicamente la notación O grande. No sé si de esto último que les he manifestado tienen alguna inquietud o en general, bueno, de lo que hemos visto, tienen alguna inquietud. Si no, podemos pasar a la última parte de este tema, que es algunas propiedades de estas notaciones asintóticas. Dígame, por favor. Sí, lo que quería mencionarle es que usted dijo que al momento de calcular la teta grande de una polinómica, podemos usar la regla de oro, ¿no es cierto? Así es. Pero en el Así momento es. de usar otra, como digamos, una logarítmica o una exponencial, debemos buscar la teta grande y la teta, teta grande, o grande y omega grande para obtener la teta grande. Y dijo, si es que se intersecan, tenemos la teta grande. O sea que hay casos que no se intersecan. Eso es un buen punto, sí. 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 Y en ese caso, ¿cómo podríamos dar el resultado? En Cuando no ese se intersecan? caso, usualmente se usa la notación O grande, o se reporta el resultado de la notación O grande nada más. Ya listo. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. No sé si tienen alguna otra inquietud, me dicen por favor. Ingeniero, tiene también, ¿se acuerda que hace un ratito hicimos un ejercicio de teta grande? Ujú. Voy a mostrarlo, por favor.
Sí, claro. Bueno, aquí están todos los que analizamos, ¿no? Lo que pasa es que en el otro teníamos anotado que había n veces n y pusimos como f de n a la n. Ujú. Y ahorita en el que hicimos de O grande tenemos n veces n a la k, pero pusimos n por n a la k. Entonces eso me confunde un poco. Mm. Ok, bueno, una forma en este caso de volverlo a esto más explícito sería lo siguiente. Podemos sacar como factor común n a la k y eso nos deja 1 más 1 y así sucesivamente hasta, hasta 1, ¿no? ¿Cuántos unos tenemos aquí? N unos, ¿no? ¿Ok? Si sumamos n unos, eso nos da n. Entonces, eso nos da igual a n a la k por n. Y eso nos deja igual a n a la k más 1. ¿Ok? No sé si con esto, esta parte queda más claro. Sí, ahí quedó más claro, gracias. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra inquietud adicional respecto de este tema. Me dicen, por favor. No se olviden que antes teníamos una multiplicación, por si acaso, ¿no? Ahora tenemos una suma. Eso también es importante quizá y ahí puede haber confusión. Acá tenemos el producto de n veces n. Acá tenemos la suma de n veces n a la k. ¿Ok? Bien. No sé si hay alguna otra inquietud de esta parte. Me dicen, por favor. Ok. Entonces vamos a avanzar. Bien. Ahora vamos a estudiar la última parte de la notación asintótica. Y esta última parte tiene que ver con algunas propiedades de las notaciones asintóticas que hemos estudiado. Aquí hay un punto importante y sobre todo que si no es aclarado puede dar lugar a confusión. Aquí hablamos de funciones asintóticas y yo usualmente me he estado refiriendo como notación asintótica. En realidad el término correcto para lo que estamos estudiando es notación asintótica. Sin embargo, en algunos casos también se usa el término función asintótica, haciendo referencia a las tres notaciones que hemos estudiado, la notación O grande, la notación teta grande y la notación omega grande. Hay otras notaciones asintóticas que no hemos estudiado, pero esas tres que nosotros las hemos visto, se suelen llamar en algunos casos también funciones asintóticas. El nombre correcto sería notación asintótica, ¿ok? Entonces nosotros vamos a actualizar el nombre para en realidad no usar un término incorrecto, a pesar de que sí se lo usa en algunos textos en el tema de llamar las funciones asintóticas cuando en realidad son notaciones asintóticas. Y habíamos explicado el día de ayer que en realidad estas notaciones asintóticas son un conjunto de funciones y por eso es que llamar las funciones asintóticas en el estricto rigor estaría incorrecto. Bien, entonces una vez que hemos hecho esta corrección vamos a revisar algunas propiedades. Es importante mencionar antes de mostrarles estas propiedades que esta no es una lista exhaustiva de todas las propiedades que hay con respecto a las notaciones asintóticas que hemos estudiado. Más bien es si se quiere, un resumen de algunas propiedades que quizás son las más importantes o relevantes para los casos en los que nosotros usaremos este tipo de notaciones, que es para analizar algoritmos. Aquí tenemos entonces una lista de propiedades. Vamos a empezar analizando la primera propiedad, que la indicamos o la listamos con el número 0.
En este caso, esta propiedad asintótica hace referencia a la notación O grande, y esto nos dice que si nosotros multiplicamos una notación asintótica O grande por una constante, la notación asintótica permanece invariable, es decir, la notación asintótica no cambia, evidentemente, siempre y cuando esta constante sea un número real positivo. Esta propiedad también aplica para el caso de las notaciones omega grande y teta grande. Si nosotros multiplicamos estas notaciones por una constante, la notación asintótica no cambia, ¿ok? En el caso de la segunda propiedad, que en este caso la denotamos con el número 1, nos dice que si tenemos una función f de n que es del orden g de n y g de n es del orden h de n, entonces f de n es del orden h de n, ¿ok? Entonces, en este caso, estamos diciendo que f de n es del orden g de n, es del orden O grande g de n, y que g de n es del orden O grande h de n, ¿ok? ¿Qué implica esto? Implica que h de n crece más rápidamente o a lo sumo igual que g de n, y la primera notación implica que g de n crece más rápido o a lo sumo igual que f de n. En este caso se desprende por la transitividad que h de n crece más rápido que g de n y a su vez crece más rápido que f de n. Entonces, esto nos lleva a decir que f de n es del orden h de n. ¿Ok? A eso se refiere esta propiedad. ¿Ok? Si es que alguna de estas propiedades resulta confusa, por favor les pido que me indiquen para poder explicar un poco más. En el caso de esta tercera propiedad, nos dice que si f de n es del orden una constante k por g de n, entonces la función f de n es del orden O grande g de n. Entonces, en este caso, nos dicen que f de n es del orden O grande k por g de n, ¿ok? Y que esto es igual a el orden g de n. Entonces, si nosotros multiplicamos a la parte funcional de la notación asintótica por una constante positiva, por un número real positivo, eso no cambia o no altera la velocidad de crecimiento, ¿ok? Noten que la propiedad, en este caso, indicada con el número 2 y la propiedad indicada con el número 0, hacen referencia a cosas distintas. En el un caso estamos multiplicando toda la notación asintótica por una constante que es un número real positivo, y en el segundo caso estamos multiplicando la parte funcional de la notación asintótica por una constante, ¿ok? En ninguno de los dos casos hay alteración en la notación asintótica o en la velocidad de crecimiento, ¿ok? Esta propiedad que nosotros vemos aquí, la listada con el número 2, también aplica para las notaciones asintóticas omega grande y teta grande. En el caso de la propiedad listada o indicada con el número 3, nos dice que tenemos una función f de 1 de n que es del orden g de 1 de n, tenemos otra función f2 que es del orden O grande g2 de n. Si sumamos estas funciones, la notación asintótica de la función suma es el máximo de los órdenes de crecimiento. Entonces, en este caso, tenemos una f1 de n que tiene una velocidad de crecimiento g1 de n. Tenemos una función f2 que es O grande g2 de n. Ahora lo que hacemos es sumar f1 y f2, ¿ok? Y esta suma es igual al máximo de los órdenes de crecimiento. Permítanme, me estoy comiendo la notación O grande. Esto es igual a O grande de el máximo de entre G1 de n y G2
de n. Permítame poner esto un poquito más a la izquierda para que no nos falte espacio y quede mucho más claro. Entonces esto es igual a el máximo de los órdenes de crecimiento de cada una de estas funciones, ¿no? Ok, creo que ahí nos queda mejor. Ok, entonces esta propiedad es muy importante y de hecho esta propiedad podemos aplicarla para resolver el ejercicio que habíamos puesto acá. Tenemos dos términos o tenemos una función discreta que es una suma de dos funciones discretas, la función discreta f1, me estoy refiriendo al ejercicio 4 por si acaso, la función discreta f1 sería 2 a la n, la función discreta 2 es f2, la función discreta f1 tiene un orden de crecimiento n, la función discreta logaritmo 3 logaritmo en base 2 de n tiene un orden de crecimiento logaritmo en base n. De estas dos funciones, el máximo de los órdenes de crecimiento es n, y ese es el resultado. ¿Ok? Desde luego, esto para el caso de la notación O grande. Esto que hemos visto aquí también aplica para el caso de la notación teta grande, por si acaso. ¿Ok? En el caso de la propiedad 4, nos dice que si f1 es del orden g de 1 de n y f2 es del orden g2 de n, el producto de estas dos funciones tiene un orden de crecimiento que es el producto de los órdenes de crecimiento de las dos funciones. Antes teníamos la suma. En el caso de la suma, la notación asintótica de la función suma es el máximo de los órdenes de crecimiento. Ahora tenemos el producto. La notación asintótica de la función producto es el producto de los órdenes de crecimiento de cada una de las funciones. Bien, en el caso de la notación, o más bien dicho, en el caso de la propiedad 5, es también importante, y esto nos muestra algo que también habíamos explicado en la clase anterior y que ahora con esta propiedad espero que se aclare. En este caso tenemos que si f de n es del orden g de n y f de n es del orden h de n, entonces el orden de crecimiento de esta función f de n es el mínimo de estos órdenes de crecimiento. ¿Ok? Permítanme explicar esto en otra lámina para que quede mucho más claro y de esa manera no haya confusión. Vamos a plantear entonces un ejemplo que nos muestra el uso de esta propiedad. Vamos a poner la función f de n igual a n al cuadrado más 3n más 1, ¿ok? Y nosotros sabemos que esta función tiene los siguientes órdenes de crecimiento. Tiene 2 a la n, tiene n a la n, en realidad deberíamos para ir poniendo en orden decreciente. Tiene n a la n, tiene 2 a la n, tiene, por aquí va a haber varios polinomios. Tiene n al cubo y n al cuadrado. Todos estos órdenes de crecimiento son válidos o son cotas superiores para la velocidad de crecimiento de esta función. Ahora, sin embargo, nosotros escribimos f de n igual a o n al cuadrado. Entonces, todas estas respuestas son válidas. Sin embargo, de todas estas devolvemos esta. Y la justificación de esto es justamente la propiedad número 5. Nos dice que si una función tiene diferentes órdenes de crecimiento, lo que nosotros tenemos que devolver es, para el caso de la notación O grande, el menor de los órdenes de crecimiento. Ahora, para el caso de la notación omega grande, justamente, aquí tenemos que f de n es omega grande de g de n y f de n también es omega grande de h de n.
Entonces, para este caso, en cambio, lo que nosotros tenemos que devolver es el máximo de los órdenes de crecimiento. Tomemos como resultado ahora esta función de acá. Podríamos tomar, de hecho, como ejemplo la misma función anterior. Vamos a usar esta función. Entonces, en este caso, tenemos que f de n igual a n al cuadrado más 2n tiene los siguientes órdenes de crecimiento. Tiene orden de crecimiento constante. Todas estas son cotas inferiores, ¿no? Tiene un orden de crecimiento logaritmo de n. Tiene un orden de crecimiento n log n. Y bueno, podemos poner otros órdenes de crecimiento en el medio, hasta que finalmente vamos a tener n al cuadrado. Todas estas notaciones asintóticas son cotas inferiores de esta función discreta que hemos ubicado aquí. Sin embargo, de todas estas notaciones asintóticas que hemos ubicado, nosotros devolvemos lo siguiente. Y esto justamente se da por esta propiedad. De todas las cotas inferiores de una notación asintótica, lo que hacemos es devolver la más grande de estas cotas. ¿Ok? Eso es lo que nos dice esta propiedad. No sé si de esta propiedad de la notación O grande y de esta propiedad de la notación omega grande tienen alguna duda. Ok, y finalmente vamos al caso de la propiedad número 6. La propiedad número 6 es bastante diferente al caso de las dos propiedades anteriores, de las 6 propiedades anteriores, perdón. Y nos dice que si nosotros tenemos dos funciones discretas, f de n y g de n, ¿ok? Calculamos su cociente, y de ese cociente calculamos el límite cuando n tiende a infinito. Eso nos puede dar uno de los tres casos que vamos a indicar. Este k puede ser 0, en cuyo caso significa que g de n crece más rápidamente que f de n. Si este k nos da un número positivo, un número real positivo, finito por supuesto, entonces esto implica que las dos funciones crecen a la misma velocidad. Eso es lo que nos indica esta parte B. Si este k es un número que tiende a infinito, entonces eso implica que f de n crece más lentamente que g de n. En definitiva, aquí estoy comparando la velocidad de crecimiento de una función con respecto a otra función. Analicemos esto a través de un ejemplo que espero que deje claro el tema. Aquí tenemos dos funciones discretas. Supongamos por un momento que yo quiero comparar cuál de estas dos funciones crece más rápidamente, o si estas dos funciones crecen igual. ¿Ok? Podría hacerlo calculando la notación asintótica teta grande para f de n y g de n. Pero vamos a asumir por un momento que eso es complejo. ¿Ok? Que no podemos hacer eso, que son funciones en donde esa comparación va a ser, o ese cálculo va a ser engorroso. Entonces, en ese escenario, nosotros vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de f de n para g de n. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de n al cuadrado más 2n dividido para n al cubo. En este caso, esto va a tender a infinito sobre infinito, ¿ok? Y esto es indeterminación. Cuando tienen ustedes indeterminaciones de la forma infinito sobre infinito o 0 sobre 0, uno puede aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? Y en este caso tendríamos el límite cuando n tiende a infinito de
la derivada de n al cuadrado más 2n sobre dn. Ok, permítanme escribir esto de mejor manera. Dividido para la derivada con respecto a n de n al cubo. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 2n más 2 dividido para 3n al cuadrado. Esto sigue tendiendo a infinito sobre infinito. Esto sigue siendo una indeterminación y seguimos aplicando L'Hopital de la misma manera. Entonces, si volvemos a aplicar L'Hopital, me voy a saltar la escritura para no ocupar mucho espacio. Calculamos la derivada del numerador. Ahora déjenme ver si puedo escribir para que sí, me va a alcanzar el espacio. Esta derivada es de nuevo con respecto a n. De la derivada con respecto a n de 3n al cuadrado. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 2 dividido para 6n. ¿Ok? Y esto tiende a 0. ¿Ok? Cuando n tiende a infinito. Entonces, una vez que hemos aplicado esto, ¿ok? Tenemos que usar o ver qué condición de esas tres que puede tener esta propiedad se cumple. ¿Ok? En este caso estamos en la condición A. La condición A nos dice que si tenemos un cociente f de n para g de n, si el límite de ese cociente cuando n tiende a infinito tiende a un k y ese k tiende a 0 o es igual a 0, entonces f de n es del orden g de n. Anotemos primero el resultado y después entendamos qué implica. Entonces, de todo esto que hemos hecho aquí, podemos concluir lo siguiente. El resultado de esto nos indica que f de n es del orden O grande g de n. Esto de aquí, ¿qué implica? Implica que g de n crece más rápido o igual que f de n. ¿Ok? Eso es lo que implica. Entonces, haciendo este procedimiento, descubrimos que g de n crece más rápidamente que f de n. Claro, en este caso, al ser dos polinomios, también nosotros podríamos haber calculado directamente la notación asintótica de f de n usando la regla de oro, que nos dice que esto es una notación asintótica n al cuadrado. Bueno, si este es el caso, esto implica que la notación asintótica de f de n en términos de O grande es n al cuadrado. Y de la misma manera, en este caso g de n, lo voy a poner con otro color para que no se mezcle. G de n es del orden n al cubo. Esto implica que g de n tiene una notación asintótica O n al cubo. Claro, comparando estas dos notaciones asintóticas, yo sé que g de n crece más rápidamente que f de n. ¿Ok? Sin embargo, puede darse el caso donde calcular por separado las notaciones asintóticas resulta complejo. Y en ese caso, o para esos casos, es para los cuales yo recurro a este cociente y en función del resultado del cálculo del límite cuando tiende a infinito de este cociente, yo puedo saber cuál de las dos funciones crece más rápidamente, la una con respecto a la otra, por supuesto. No sé si de esta parte tienen alguna inquietud
Me dicen, por favor. ¿No? Bien, si es que tienen alguna inquietud adicional y necesitan más ejercicios para repasar, les invito a revisar la sección 4.3 del libro de Matemáticas Discretas de Johnson Baut, que comprende las páginas 156 a 168. Esto, desde luego, en la sexta edición. Si trabajan con ediciones más nuevas, pues obviamente hay que buscar la página correspondiente. ¿Ok? Entonces, con esto concluimos este tema de notación asintótica de funciones discretas.